Buenas tardes, Ibe, iglesia, ¿cómo estamos? Bendecidos, contentos, alegres, confiados en el Señor, a pesar de las dificultades, las circunstancias que podamos estar viviendo. El Hijo de Dios tiene confianza porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. En el Dios vivo. Y le doy gracias al Señor por el ministerio de alabanza. Siempre me gozo con las canciones, las alabanzas que ellos nos dan la oportunidad de elevar a nuestro Dios. A Él sea toda la gloria. La honra y la gloria es para el Señor. Estamos aquí. Nuestro objetivo es traer gloria con todo lo que hacemos, sea de palabra, por supuesto de acción, todo lo que hagamos, mis hermanos. Si no trae gloria al Señor, entonces tenemos que estar examinando nuestros corazones. Y le doy gracias a Dios también por cada uno de ustedes, ese gesto que tuvieron el día viernes, de ese saludo por el mes del pastor. Yo estoy muy contento, alegre, y haciendo eco a lo que nuestra hermana Natalie mencionó, vemos que la mano del Señor está obrando. La iglesia está creciendo, no solamente en número, sino también en el conocimiento de la palabra de Dios. Vemos hermanos y hermanas identificadas con el Señor, con la iglesia y con ese deseo de servirle. Amén. Así que sigamos, mis hermanos, con humildad, sigamos siempre pensando y nunca olvidarnos de nuestro Señor. Cuando éramos pocos, confiábamos en Él. Y ahora que somos un poco más, tenemos que seguir confiando en nuestro Señor. Amén. Así que esta tarde vamos a continuar con el estudio de Primera de Corintios. Ya estamos en el capítulo 5. Y la semana pasada comenzamos este capítulo en Primera de Corintios y vimos el tema del pecado en la iglesia. Y cómo estos hermanos en Corinto manejaron este asunto. Yo creo que todos nosotros recordamos. Vimos la llamada de atención, ese jalón de orejas que el apóstol Pablo les dio a estos hermanos por esa arrogancia que ellos tuvieron al tolerar la inmoralidad sexual, este pecado tan tremendo en medio del seno de la iglesia, un pecado que aún los paganos se asombraban, ¿verdad? En lugar de haber demostrado esa congoja, ese dolor, estos hermanos mostraban esta arrogancia, este orgullo, como que si ellos ya habían llegado a la cima, conocían todo, pero sin embargo se estaban olvidando de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Así que hoy vamos a avanzar en los versículos 3 al 8 de este pasaje. Y vamos a ver aquí que el apóstol Pablo, mis hermanos, él va a explicar lo que se debe hacer para enfrentar, para confrontar, para abordar el pecado en medio de la iglesia. Y los principios que deben guiar la respuesta, por supuesto, de los líderes dentro de la iglesia. En estos versículos el apóstol Pablo, él nos va a hablar de dos ilustraciones, dos figuras, dos metáforas. La primera es la disciplina de la iglesia y la segunda es la ilustración o metáfora de la levadura. Y a través de estas metáforas, a través de estas figuras, el apóstol nos va a enseñar, mis hermanos, lecciones vitales sobre la integridad espiritual y sobre todo la santidad del pueblo de Dios, la santidad de la iglesia. Así que esta tarde vamos a estar hablando de 3 principios espirituales que nos van a ayudar como iglesia, como el pueblo de Dios, mis hermanos, mantener esa santidad a la cual hemos sido llamados.
Y el primer principio espiritual es la disciplina dentro de la iglesia tiene por fin, tiene el motivo, la razón de restaurar, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos menciona esto en el versículo 3. Él dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, dice, he juzgado al que tal cosa ha hecho, a este hombre, a este hermano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea, dice, entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, nuestro Señor Jesús. Y mis hermanos, el apóstol comienza con una declaración, como hemos visto, que expone la jactancia de estos hermanos aquí en Corinto. Él dice que aunque no está físicamente presente aquí en esta iglesia, está ahí en el espíritu y ya dice, ya ha juzgado al hombre involucrado en esta inmoralidad, en este pecado. A pesar que él no estaba presente, les dice, miren, apenas me enteré de este pecado y yo ya lo he juzgado. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué sucede? Este pasaje puede hacernos sentir muy incómodos, ¿verdad? Y lo digo porque vivimos en una cultura que tiende a evitar el juicio. Muchos de nosotros nos incomodamos cuando alguien nos habla, nos hace ver que estamos andando, quizás extraviados de los caminos del Señor. Siempre hemos escuchado esto, ¿y tú quién eres para juzgarme? ¿Tú quién eres? ¿Por qué no te miras la viga que está en tu ojo y quieres mirarme esa paja, verdad? Siempre estamos hablando de esa manera, pero aquí vemos todo lo contrario. El apóstol Pablo dice, yo ya he juzgado. Sin embargo, mi hermano, la manera en que el apóstol Pablo, él aborda esto de juzgar al hermano, no es para avergonzarlo, no es para condenar al hermano, sino que el propósito de la disciplina es para restaurar al hermano. Y aquí está lo importante. Muchas veces, con la bandera de te estoy juzgando, te estoy hablando por tu bien, porque te estás extraviando, muchas veces lo hacemos con un espíritu para destruir al hermano. Pero eso no es el propósito de la disciplina, del juzgar a un hermano, ¿verdad? Es para y si queremos restaurar a alguien, tenemos que hacerlo con amor. El conocimiento envanece. El conocimiento muchas veces, si no lo usamos en amor, mi hermano, nos lleva a la jactancia. Nos lleva a este tipo de destrucción, quizás espiritual, de los hermanos. El apóstol Pablo aquí nos está instruyendo a la iglesia, o está instruyendo a la iglesia aquí en Corinto, dice, a reunirse en el nombre de Jesús, dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo más. No lo escribí en mis notas, pero se me viene a la mente. Que la disciplina, mi hermano, no es del pastor. Que la disciplina no es del líder o no proviene de los líderes. Que la disciplina no viene de nuestra naturaleza carnal, sino que la disciplina tiene que venir de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pastor, cuando los líderes de la iglesia están disciplinando a un hermano, a una hermana, tenemos que tener en cuenta este principio, que la autoridad no es del pastor, no es de la iglesia. La autoridad viene del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y si viene de la autoridad del Señor Jesucristo, pues tenemos que obedecer esa disciplina.
Pero por otro lado, tenemos que ejercer también lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, que tenemos que hacerlo con amor, que tenemos que hacerlo no para destruir, no para atropellar al hermano, sino para levantar, para equiparlo, para restaurarlo. Amén. Él dice: entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora, esta frase, mi hermano, entregarlo a Satanás, suena muy dura, ¿verdad? Muy severa suena esta frase. Pero realmente el propósito es para restaurar a esta persona. El daño, el pecado de este hermano era tan horrendo que aún las personas que no eran cristianas en la comunidad, los gentiles, ellos estaban alarmados. Si el pecado era de esta magnitud, pues tenía que recibir una disciplina que vaya a la par, ¿verdad? Esa es la idea aquí. Pablo, mi hermano, está abogando por una disciplina en la que esta persona, este hermano, sea apartado de la comunión de la iglesia, sea apartado del ambiente protector y edificante del cuerpo de Cristo que somos nosotros, la familia de Dios, la iglesia. Ser entregado a Satanás, mi hermano, significa ser colocado en una posición en la que se experimente plenamente las consecuencias del pecado. Pero el final, el objetivo final, es darle la oportunidad a este hermano al arrepentimiento, darle la oportunidad a la restauración, ¿verdad? Estar en la comunión de la iglesia, mis hermanos, es una bendición. Es estar en un ambiente donde recibimos la protección de nuestro Dios. Pero cuando un hermano tiene un corazón o está viviendo en un pecado y no tiene un corazón de arrepentirse, mi hermano, esa persona tiene que ser expulsada de la comunión, de la iglesia, para que esa persona pueda experimentar afuera, en el mundo, en el reino de Satanás, todo el peso de lo que es vivir en desobediencia. Amén. La destrucción de la carne, por otro lado, no se refiere a la destrucción física, la muerte de una persona, sino más bien la idea es romper el dominio de esos deseos pecaminosos que esa persona puede estar, o ese hermano puede estar viviendo. Yo no sé si ustedes se acuerdan la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo estaba en el ambiente, en la casa del padre, pero él dijo: ¿sabes qué? Yo me quiero salir de esta protección. Y fue afuera, al mundo. ¿Y dónde terminó? Cuidando cerdos y comiendo de la comida de esos cerdos. Y él experimentó, mi hermano, el peso de lo que es el pecado. Y solo ahí, en ese lugar, él pudo reflexionar. Dice la palabra de Dios: y volviendo en sí, ¿qué estoy haciendo? Y ese es el objetivo, mi hermano. La esperanza del apóstol Pablo es de que este hermano, a través de esta disciplina, él pudiera saborear, como decimos, todo el peso del pecado. Los hermanos mexicanos dicen que toque el fondo, ¿verdad? Que ahí, que experimente todo el peso de lo que significa vivir bajo la influencia de Satanás y fuera de la protección de nuestro Dios. El espíritu de la persona, hermano, una vez que pueda experimentar
el peso del pecado, el deseo del apóstol era de que esa persona pueda buscar el arrepentimiento de nuestro Dios, que esa persona pueda ser libertada de la esclavitud, de esos deseos pecaminosos que lo mantenían ahí, en esa relación con su madrastra. En otras palabras, el propósito de la disciplina, mi hermano, no es el castigo en sí. El propósito de la disciplina, si lo hacemos bajo los principios y el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, es para salvación y restaura, y esto lo voy a repetir siempre, salvación, restaurar al hermano, no destruirlo, no avergonzarlo. Amén. Esto nos recuerda, mi hermano, al principio bíblico que se encuentra, yo creo que muchos de nosotros lo hemos leído en Hebreos capítulo 12, versículos 6, donde el autor a los Hebreos nos dice, el Señor disciplina a quien ama y castiga a todo aquel que acepta como hijo. Así que cuando nosotros experimentemos, mi hermano, la disciplina de la iglesia, tomémoslo, que viene de Dios. Tomémoslo desde esa perspectiva, que es el amor de Dios. Que Dios se interesa por nosotros. Y también como confianza y seguridad que somos hijos de Dios. Porque si no somos hijos de Dios, Dios no nos va a disciplinar. Es lo mismo que nosotros, los padres, ¿verdad? Tú vas a disciplinar a tus hijos, no vas a disciplinar a los hijos de otra persona. ¿Amén? La disciplina en la iglesia, aunque es difícil, mi hermano, escúchenme bien, la disciplina es un acto de amor. La semana pasada les dije que la disciplina es la extensión del amor. Si un padre no está disciplinando a su hijo, es porque ese padre o esa madre no ama a ese hijo, a esa hija. Amén. Y le damos gracias a Dios por su disciplina, aunque muchas veces no agrada, pero dice el autor, dice que el final es un fruto apacible, porque nos va a ayudar a reconocer, mis hermanos, nuestro pecado y nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Amén. Muestra que la iglesia, mi hermano, la disciplina, valora el bienestar espiritual de sus miembros. Yo creo que uno de los problemas, por qué las iglesias se están cerrando, por qué las iglesias están en ese camino a la destrucción, es precisamente porque son iglesias en las cuales se permite el pecado. Y hemos hablado ya que el pecado conduce a la destrucción. Y no solamente eso, sino que el pecado también se propaga. Y hay que tener mucho cuidado. Como iglesia, mis hermanos, aquí en la IBE, la iglesia amiga, estamos llamados a practicar la disciplina con el mismo corazón que el apóstol Pablo nos está enseñando. No buscando avergonzar ni condenar al hermano, a la hermana, sino ayudarle en su restauración. Ayudarle que ese hermano pueda volver al Señor. Ayudarle que ese hermano pueda volver a la comunión de la iglesia. A buscar que ese hermano pueda permanecer aquí bajo la protección de nuestro Dios. Amén. El objetivo de la disciplina es siempre, mi hermano, la reconciliación con Dios y la iglesia. Así que debemos recordar que la disciplina, cuando se realiza correctamente, escuchen mis hermanos, refleja el corazón de Dios, que disciplina a quienes ama. Nuestro Dios nos ama. Así que estemos alertas, estemos vigilantes, recordando la enseñanza del apóstol que nos dice que nosotros
Tenemos que disciplinar, sí, a los hermanos, pero que el fin de esa disciplina es la restauración. Pero hay un segundo principio espiritual. Ese segundo principio es el peligro de la influencia del pecado. El peligro de la influencia. El pecado, mi hermano, no solamente es un peligro en sí, sino que tiene ese peligro de propagarse. Mira lo que dice el versículo 6 y la primera parte del versículo 7 dice, no es buena vuestra jactancia, vuestra arrogancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, dice, leuda toda la masa? ¿Cuántos de los que están aquí han tenido la oportunidad de preparar el pan, la masa? Usan la levadura, ¿verdad? Y la primera parte del versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Y aquí, mi hermano, en el versículo 6, el apóstol Pablo cambia su enfoque al peligro de permitir que el pecado siga sin control dentro de la iglesia. Esto es muy importante, muy importante. El pecado, mi hermano, no solamente va a destruir a ese hermano, a esa persona, a esa hermana, sino que tiene ese peligro y esa naturaleza de poder propagarse, de poder contaminar a toda la congregación. Un pecado en un hermano puede ser el responsable de la destrucción, de la unidad, de la eficacia de la iglesia local. Amén. Por eso es la importancia, mi hermano, de la disciplina. Él dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Qué están haciendo? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y aquí, mi hermano, como mencionó el apóstol, usa esta figura, esta metáfora de la levadura para poder describir el poder de la propagación del pecado. Como todos sabemos, así como una pequeña cantidad de levadura, mi hermano, se abre paso a través de toda la masa, de toda la harina. El pecado, mi hermano, que no se aborda, el pecado que no se confronta bajo los principios que hemos escuchado del apóstol, se va a propagar a toda la congregación, a toda la iglesia. Y esta ilustración, esta metáfora, mi hermano, es un recordatorio de lo destructivo que puede ser el pecado. Un pequeño pecado, ignorado o tolerado, puede empezar, mi hermano, a influir en los demás y a infectar a toda la iglesia. Así como la levadura crece silenciosamente, no se le ve la manera como actúa, poquito de levadura, silenciosamente, de la noche a la mañana. No se le ve. El pecado, mi hermano, a menudo actúa sutilmente, silenciosamente, sin darnos cuenta. Pero ya sabemos el resultado, ya sabemos el producto de la levadura del pecado. Lo que comienza con un solo acto, mi hermano, puede conducir a un compromiso moral y espiritual generalizado si no se aborda, si no se enfrenta, si no se confronta con prontitud en la iglesia. Y quiero recordarle lo siguiente, que el apóstol Pablo, él dice, aunque yo no estoy presente, pero en mi espíritu ya estoy ahí. En otras palabras, él nos da la implicación de que alguien de los hermanos aquí en Corinto le escribió y le contó lo que estaba sucediendo. Así que yo les digo lo siguiente, hermano, si usted ve algo, no se cae. Si usted ve a un hermano y no tiene esa confianza para acercarse y ayudarle espiritualmente, comuníquelo con el pastor, con los líderes o con ese hermano que usted piensa que va a ser de ayuda
un hermano maduro espiritualmente que pueda ayudar y restaurar. Pero hagámoslo. Aquí en Estados Unidos hay un proverbio que dice, si ves algo, di algo. Así que yo les doy la orden. Si ves algo, di algo. No lo hagas con el motivo de murmurar, eso no, ¿verdad? Acércate al pastor, a los líderes, acércate a ese hermano maduro que pueda potencialmente ministrar, rescatar a ese hermano que necesita. Amén. Para los corintios el problema, mi hermano, no solamente era el pecado de este individuo, sino también la actitud de los líderes de la iglesia. No solamente era el pecado, un pecado tan atroz. Imagínense ustedes, un hermano conviviendo con su madrastra. El pecado en sí era grande, pero había otro pecado, y era la indiferencia de los líderes, arrogantes, ¿verdad? Su jactancia, en lugar de lamentarse, revelaba, mi hermano, un problema más profundo, que no tomaban el pecado en serio. Así que tenemos que tener cuidado nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque Él nos da sabiduría a través de su palabra. Nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará. Hay muchas iglesias, mi hermano, que están restringidas. Hay muchas iglesias que están esclavizadas por el legalismo. Hay muchas iglesias que no experimentan, mi hermano, ni expresan ese gozo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero por otro lado, siempre le digo a mi esposa, hay que tener cuidado de no irnos al otro extremo del libertinaje, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios, porque aquí, en la IBE, si bien es cierto, no toleramos el pecado, pero al mismo tiempo también expresamos ese gozo de ser libres en Cristo Jesús. Amén. Así que una cosa es libertad en Cristo y otra cosa es vivir en Él. Hay que tener cuidado, pero también hay que tener cuidado, mi hermano, del legalismo, ¿verdad? Hay que tener cuidado de eso porque el legalismo también mata y destruye el gozo de la iglesia. El apóstol Pablo, mi hermano, advierte que este tipo de indiferencia tendrá consecuencias peligrosas para todo el cuerpo de los creyentes, para la iglesia. Pero ¿sabes qué? También podemos aplicar, mi hermano, este principio a nuestras propias vidas. Así como el pecado puede propagarse en una iglesia, en la congregación. Escúchenme bien. El pecado puede crecer en nuestros corazones si no lo controlamos. El pecado puede propagarse en nuestros hogares. El pecado puede propagarse en nuestras familias. Hay que tener mucho cuidado. Una pequeña licencia, una pequeña canita al aire, un hábito aparentemente inofensivo, puede conducir a problemas espirituales, mi hermano, mayores, ¿verdad? Había un pastor, y él decía lo siguiente: al enemigo no le des la mano, porque si le das la mano se va al codo. Con esos apetitos carnales hay que tener mucho cuidado. Así que varones, pero no solamente varones, hermanas, también cuidado con lo que estás mirando, cuidado de sus ojitos, lo que están mirando en el internet, ¿verdad? Es preferible evitar una canita al aire ahí. El apóstol dice, muchos se creen fuertes. Miren que no caigan. Así que hay que tener muchísimo cuidado. El mensaje del apóstol Pablo, mi hermano, es claro. No debemos tolerar el pecado en nuestras vidas, ni en la iglesia, porque su poder es corruptor y no dejará
a esa iglesia hasta destruirla, hasta que esa persona, ese hermano, esa hermana, ese hogar, ese cuerpo de Cristo esté lejos de la santidad a la cual el Señor nos ha llamado. Amén. Pero hay un tercer y último principio espiritual, que lo vemos aquí en estos versículos, y ese es un llamado a todos nosotros, como iglesia, como individuos, como hogares, como familias. Dice, un llamado a la sinceridad, ser sinceros. En otras palabras, lo que decimos esté en acorde con lo que nosotros obramos y la verdad. Mira lo que dice el versículo 7, la segunda parte, y el versículo 8 dice, porque nuestra Pascua, dice el apóstol, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El apóstol Pablo, mi hermano, pasa de esta ilustración, de esta metáfora de la levadura, a esta imagen, a esta figura de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero Pascual. Dice, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, sin levadura como lo son en realidad, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue inmolada, porque la Pascua, que es nuestro Señor, ya fue sacrificada. Y esto nos lleva, mi hermano, a recordar la Pascua judía. Yo creo que muchos de los hermanos que están aquí, que van con nuestro hermano Miguel, conocen estos temas del Antiguo Testamento, de la Pascua judía, cuando los israelitas eliminaban toda levadura de sus hogares antes de esta fiesta de los panes sin levadura. Y la levadura en este contexto, mi hermano, simboliza ¿qué? ¿Recuerdan? El pecado y la impureza, ¿verdad? Y la referencia que el apóstol hace aquí, mi hermano, a Cristo como el Cordero Pascual es muy importante. Así como los israelitas fueron liberados de Egipto por la sangre del Cordero Pascual, nosotros también, escúcheme bien, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por medio del sacrificio de nuestro Señor. Él murió en la cruz. Él derramó su sangre preciosa por nosotros. Su muerte en la cruz nos ha limpiado del poder del pecado, mi hermano. Y estamos llamados a vivir como una nueva masa sin levadura. En otras palabras, gracias al sacrificio de Cristo ahora somos santos y puros ante los ojos de nuestro Dios. Esa es la manera como el Señor nos mira, mi hermano, a través de la sangre del Señor. Así que cuando venga Satanás a ponerte pensamientos, a hacerte sentir que no estás tú agradando al Señor o que te falta o que estás pecando, recuerda esto, que a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios te ve, dice, santo y puro, sin pecado. No por tus obras, sino por la sangre, la santidad del Cordero que quita el pecado del mundo. Y por lo tanto estamos llamados, mi hermano, a vivir una manera que refleje esa realidad. El apóstol concluye, mi hermano, esta sección con un llamado a la acción. ¿Y cuál es esa acción? Él dice, así que celebremos la fiesta, dice, no con el viejo pan leudado de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La fiesta se refiere a nuestra vida en Cristo, mi hermano. La celebración de nuestra salvación, no en nuestras obras, sino en el sacrificio de nuestro Señor. Así que debemos de vivir en sinceridad,
en verdad, libres de la corrupción del pecado, de la malicia y de la maldad. Vivir en sinceridad, mi hermano, significa ser honestos, significa ser transparentes con nuestro Dios y los hermanos y las personas que Dios ha puesto a nuestro alcance. Significa que nuestras vidas deben de estar libres de hipocresía. En otras palabras, que nuestras acciones coincidan con lo que nosotros creemos y decimos. Amén. Vivir en verdad significa que caminamos a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de las filosofías y de las estrategias del hombre, no, a través de lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, alineando nuestras vidas con sus mandamientos y buscando vivir, mi hermano, la verdad del Evangelio, como dije al inicio, en todo lo que hacemos, en palabra, en hecho. Amén. Como iglesia y como creyentes, mi hermano, estamos llamados a una nueva vida de integridad, a una vida de sinceridad y de verdad. No podemos, si tú dices que eres un hijo de Dios, no podemos vivir como antes. La prueba, la realidad de nuestra fe, la realidad de nuestra salvación, mi hermano, es una vida transformada. No podemos vivir de la misma manera, complaciéndonos en el pecado y pretendiendo que no nos importa. No podemos. El Espíritu Santo que mora en nosotros, dice la palabra del Señor, que Él nos va a hablar interiormente. Él nos va a hacer recordar la palabra del Señor y hacer esos cambios que tenemos que hacer. Mi hermano, Cristo ha pagado el precio máximo por nuestra salvación. Y estamos llamados a vivir como personas transformadas. En otras palabras, el pasado, como personas nuevas en Cristo por la gracia de nuestro Dios. Y para terminar, voy a invitarles, mis hermanos, a inclinar los rostros. Yo sé que este tema no es un tema que nos atrae mucho, pero necesario. Es muy importante. Como seres humanos, como mencioné, no nos gusta que se nos juzgue, pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Así que yo quisiera que estés examinando tu corazón, mi hermano. Estemos concentrados en nuestras vidas. Por favor, no mirar a las personas al costado. Como creyentes, muchas veces damos por sentado el inmenso valor de ser parte de la iglesia de nuestro Dios, ¿verdad? Pero a veces olvidamos el papel vital que desempeña la iglesia al proteger nuestras almas y ayudarnos a vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Cuando nos reunimos, escúchame bien, mi hermano, hacemos más que adorar y aprender. Como dijo nuestro hermano Miguel el día viernes en la vigilia, también nos fortalecemos los unos a los otros, alelón, ¿verdad? También nos apoyamos los unos a los otros, alelón, en oración, e incluso nos protegemos los unos a los otros, alelón, de los ataques del enemigo. Escúchame bien, mi hermano. La comunión de la iglesia sirve como una barrera protectora contra el pecado.
En la iglesia tenemos hermanos y hermanas que se preocupan por nosotros. Y se preocupan lo suficiente como para corregirnos cuando estamos lejos de los caminos del Señor. Somos responsables, por lo tanto, ante los hermanos creyentes que nos desafían a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Como les dije el día viernes, todos somos responsables por la edificación del cuerpo de Cristo, tú y yo. Piense en lo importante que es tener y amigos, hermanos maduros, líderes en su vida que estén dispuestos a hacerle esas preguntas difíciles, a comenzar esas conversaciones que nos incomodan, que se preocupan esos hermanos lo suficiente para confrontarlo a usted, como hizo el apóstol Pablo, cuando lo ven vagando por un camino, escúcheme bien, de peligro. Esto no siempre es fácil aceptar, pero es, escúcheme bien, un acto de amor, mi hermano. La iglesia, aquí nosotros existimos como una salvaguarda, como un salvavidas para nuestras almas. Ahora, cuando alguien es extraviado o es expulsado de la comunión de la iglesia, como hemos visto, queda a expensas de su pecado, sin esa cobertura especial. Por eso la acción del apóstol Pablo fue tan seria y necesaria al mismo tiempo. No buscaba castigar al hombre, sino llevarlo al arrepentimiento, permitiéndole experimentar la vida fuera de la protección y la guía de la iglesia. La esperanza del apóstol Pablo era que este hermano experimentara el dolor, la naturaleza pecaminosa del hombre, que experimentara, mi hermano, esa carne y que esa carne fuera destruida y que él volviera en sí, que él pudiera reconocer cuán destructor es el pecado y volviera a Dios. Así que esto nos lleva a un punto muy importante y esto es lo que quisiera hablar a ustedes, mi hermano. La protección que tenemos en la iglesia es un don de Dios y debemos de tomarla en alta estima. Venir a la iglesia es un privilegio. La iglesia no es solamente un lugar al que venimos una vez a la semana o venimos solamente a encontrarnos o vengo a este lugar porque no hay otro lugar donde ir. No, mi hermano. La iglesia es un refugio, un amparo, una fuente de fortaleza espiritual. ¿No será esta la razón por qué estás experimentando el pecado? ¿No será esta la razón? ¿Por qué estás viviendo lo que estás viviendo? ¿No será esta la razón por qué estás experimentando esa desesperanza? A través de nuestra participación, mi hermano, en la iglesia, se nos recuerda la verdad, se nos anima en nuestra fe y se nos protege de las fuerzas destructoras del pecado y del mundo, mi hermano. Es una bendición estar aquí. No podemos, mi hermano, desestimar el valor de la iglesia, de la comunión. El aislamiento, el no venir aquí, nos deja vulnerables a la tentación y a los ataques del enemigo. Por eso ser parte de la iglesia del Señor, de una iglesia fiel y bíblica, es esencial para nuestro bienestar espiritual. Escúcheme bien, mi hermano. Estamos viviendo los tiempos difíciles. Estamos viviendo los últimos días. El Señor, su venida está muy cerca. Es por eso que el autor a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 24 al 25 nos recuerda lo siguiente y dice: y considerémonos unos a otros, aleluya,
para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Este es un mandamiento, mi hermano. No dejando de reunirnos, no dejándonos de tener esa comunión, como algunos tienen por costumbre. Has hecho una costumbre no venir a la iglesia, mi hermano. Y eso no agrada al Señor. No tengo tiempo, pastor. ¿Sabes qué? Todos aquí, todos sin excepción, no tenemos tiempo. Pero el apóstol nos invita y nos llama, nos desafía a hacer tiempo donde no hay tiempo. En mi país decimos hacer de tripas corazones. Desafía al Señor. Da ese paso de sacrificio y verás las bondades, la fidelidad. Pastor, no tengo trabajo. Verás cuán bueno es nuestro Dios. Tú experimentarás que realmente la manera como estás viviendo ahora son solamente migajas que tu carne, este mundo y Satanás te dan. Desafía al Señor y verás sus bondades, verás sus maravillas. Te sorprenderás que vas a tener trabajo de lunes a viernes, como nunca te lo imaginaste. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Él creó todo. Él inventó todo, mi hermano. Él inventó el trabajo. ¿Por qué dudar de Él? Aquí estamos llamados a ser participantes, mi hermano, activo en la vida de la iglesia. No solo por nuestro propio bien, sino también por el bien de los demás. Estamos llamados a animarnos unos a otros, a mantenernos en el camino de la rectitud y apoyarnos unos a otros en tiempos de debilidad. Y el apóstol termina y dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La venida del Señor está aquí. Este es el día. Tenemos que tomar decisiones esta tarde. No podemos salir de este lugar sin decidir. Si somos realmente hijos de Dios, si realmente estamos viviendo una vida sincera con Él, no podemos salir sin decir, Señor, perdóname, ayúdame en mi debilidad, ayúdame a confiar en ti, aumenta, Señor, mi fe. Y quiero decirte que esa misma oración la estoy haciendo yo, porque este mensaje no es solamente para la congregación, es para todos nosotros. Todos necesitamos del Señor. Así que ahí donde estás, los hermanos con el rostro inclinado, nadie mirando. Hagamos un compromiso. Levanta tu mano y promete no apartarte de la comunión del cuerpo del Señor, de la iglesia. Dile, Señor, perdóname. Gracias por tu espíritu, gracias por tu palabra. Ahora puedo ver que podamos decir, y volviendo en sí, decidí confiar en el Señor. Y volviendo en sí. Levanta tu mano, mi hermano. Amén, 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 amén. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te damos gracias
porque tú eres un Dios bueno, misericordioso. Te damos gracias, Señor, por tu disciplina, porque la disciplina tuya, Señor, es la extensión de tu amor, porque tú te preocupas por nosotros, como nosotros los padres nos preocupamos de nuestros hijos, que amamos. Tú nos amas, tú el Dios Todopoderoso, nos amas, Señor. Y porque nos amas, no nos vas a abandonar, no nos vas a desamparar, no nos vas a dejar sin hambre, no nos vas a dejar, Señor, sin un lugar donde vivir, Señor. No nos vas a dejar sin vestido, Señor, sin calzado. Confiamos en ti. Gracias. Gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, que han tomado esa decisión, que podamos estar aquí, en este lugar, en esta comunión, de poder experimentar esa protección, Señor, tuya, de poder experimentar ese bálsamo, esa paz, esa tranquilidad que solamente viene de ti, Señor, a pesar de tantos problemas que tenemos, Señor. Confiamos en ti. No nos vas a abandonar, no nos vas a desamparar. Ya lo has probado, no solamente 1, 10, 100, miles y millones, y no hay número que venga a nuestra mente, Señor. Ya lo has demostrado, Padre. Gracias. Bendice a la IBE, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y a aquellos hermanos que están pasando por dificultades. Sé propicio, Señor, a ellos. A esos hermanos que están con problemas de salud. Restaura, Señor, la salud. A esos hermanos con problemas económicos, de trabajo. Provee, Señor. Tú tienes todo el poder. A ellos hermanos que tienen problemas de relaciones, Señor, restaura, restablece, Señor, esa relación. Te lo pedimos en Cristo Jesús, en quien